emergencias, vamos a desarrollar también cuáles son esos principios básicos y las normas de actuación en caso de primeros auxilios. Ahora, a ver un ratito. Al finalizar cada sesión, yo voy a tratar de darme un espacio para que ustedes puedan realizar un caso práctico que ahora les voy a mencionar. No se preocupen. Bien, vamos acá. Vamos con una primera diferencia que debemos establecer. Normalmente confundimos mucho los términos emergencia médica con urgencia. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ambas? Que la emergencia es una situación que compromete la vida. Vamos a suponer, una emergencia puede ser una persona que por accidente cae de un segundo o tercer piso. Esa es una emergencia. Una emergencia puede ser una víctima que de repente ha sido atropellada, ¿no?, por el carro. Una emergencia puede ser alguien que acuchillaron, ¿sí? Entonces, estas personas las consideramos nosotros una emergencia. Una urgencia es una situación que, si bien es cierto, requiere atención médica, pero la persona no está comprometiendo su vida. Ejemplo, un dolor de estómago, una fractura, una herida que no tenga una hemorragia, una crisis asmática. Yo sé que de repente ahorita todos ustedes se están preguntando, pero sí, una crisis asmática puede llevar a una situación más grave. Es verdad, pero recuerden que acá la diferencia está en que compromete o no compromete la vida. Entonces, eso lo debemos tener en claro. Algo importante también que resaltar en ese aspecto es que los primeros auxilios atienden tanto emergencias como urgencias. En el caso de las emergencias, como en el momento no contamos con recursos, porque pues no estamos en la calle, no tenemos equipos, no, que no tenemos dispositivos, entonces es bien difícil en ese momento poder brindar una ayuda, por más que tú seas el mejor especialista en salud, por más que tú seas el mejor médico, ¿ya? Pero nuestra ayuda, ¿de qué va? Nuestra ayuda va en relación a las facilidades que le podemos dar a la persona para poder conseguir atención médica urgente. Por ejemplo, llamar a una ambulancia. De repente suena a una acción bastante sencilla, bastante básica. Sin embargo, si no llamamos a una ambulancia a tiempo, no la reportamos como emergencia, no conocemos qué datos importantes tenemos que mencionar, vamos a tener estas dificultades, ¿sí? Entonces, vamos acá con el concepto. Dice, por emergencia médica entendemos aquella situación en la que la falta de asistencia médica va a producir la muerte del accidentado en pocos minutos. La primera emergencia médica que debemos resaltar es esta, el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la emergencia mayor. De todas las emergencias es la más importante, dado que si hay un cese de la función del corazón y de los pulmones, pues todo el resto de nuestro organismo ya no va a funcionar adecuadamente. ¿Qué le pasa a cualquier tejido que no tenga oxígeno? Se muere. Entonces, eso debemos tenerlo presente, ¿sí? Todos los órganos, todos los tejidos en general, a los cuales no les circula oxígeno, se van a morir. Entonces, aquí va a ser bien dificultoso si es que esto, por ejemplo, afecta al cerebro, si es que esto afecta a órganos que comprometen la vida. ¿Ya? Vamos acá. A ver un ratito, algo pasó. Ya, listo. Dice aquí, a partir de los 10 minutos sin ningún tipo de riego cerebral, aparece la muerte. Entonces solamente tengo 10 minutos para poder actuar. Por eso les mencionaba, si yo llamo a la ambulancia, con eso ya estoy haciendo bastante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en nuestro país no tenemos gran cantidad de ambulancias, y de las poquitas que hay, solo unas cuantas están totalmente equipadas, entonces por lo menos me va a responder alguien que es personal de salud y me va a poder orientar. La persona que te atiende tiene conocimientos de salud.
Entonces, va a poder orientarme por si yo no tengo la más mínima idea de qué hacer. Y si soy personal de salud, me puede ayudar a mejorar la calidad de mi atención, por ejemplo. ¿Ya? Dice que si pasa de 12 hasta los 14 minutos, ya vamos a encontrar la muerte biológica de la persona. Es por este motivo que es importante iniciar lo más antes posible la reanimación cardiopulmonar. Eso lo vamos a ver en nuestras siguientes sesiones. Vamos acá a enfatizar un poquito más en la definición de primeros auxilios. Entonces, ¿qué vendrían a ser? Técnicas básicas y simples, ¿ya? Que aplicadas en los primeros momentos de un accidente o de una enfermedad pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas. Por lo tanto, a este concepto habría que agregarle que puede ser manejado por cualquier persona. No necesito ser personal de salud para poder brindar primeros auxilios. ¿Ya? El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber, ya eso debemos tenerlo en cuenta, es un deber que todos tenemos la obligación de proteger. Vamos acá. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser nuestros objetivos de los primeros auxilios? En primer lugar, conservar la vida. No importa si tiene un hueso roto, no importa si tiene una herida grande, no importa si le va a quedar una cicatriz inmensa, no importa porque finalmente todo eso tiene solución. Pero lo que tengo que buscar es que la persona se mantenga viva. ¿Ok? Entonces no se preocupen en algunos procedimientos. Por ejemplo, en el RCP, la mayoría de personas le tiene temor a que quizás le puede romper una costilla. Si yo rompo una costilla o rompo un hueso en la fuerza de la maniobra, esto tiene solución. En cambio, si mi paciente ya entra en paro, se mantiene en paro muchos minutos, ahí ya no tenemos solución, porque ya la persona ha fallecido. ¿Ven? Entonces, es importante que nosotros prioricemos el tema de mantener la vida. A ver, un ratito, ya está. ¿Qué más? Tenemos que evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas. Por ejemplo, en el caso de un accidente, vamos a suponer me atropelló el carro, ¿ya? Llamas a la ambulancia y la ambulancia te dice que está llegando en media hora, 40 minutos. Tú me ves que estoy gravemente herida, tengo un hueso salido, tengo múltiples hematomas, múltiples moretones, estoy sangrando, ¿ya? Y la gente, como ustedes sabrán, en una emergencia empieza a gritar, ¿no? Se empieza a desesperar. Entonces, por ahí de repente un vecino dice, yo tengo mi carro, hay que llevarla mejor al hospital, ¿no? Carguémosla y la llevamos. Pregunto, ¿qué es lo que harías en ese caso? Un grupo de ustedes me va a decir, probablemente sí, pues, ¿no? Acepto la ayuda del vecino, la subimos al carro y la llevamos corriendo al hospital más cercano. Pero otro grupo me va a decir, no, no es buena idea movilizarla porque yo no sé si de repente hay un hueso que se ha roto de manera interna y podría provocar que algún órgano esté sangrando. O de repente me cargas y no te das cuenta que tengo una lesión en la columna. Entonces ya pues quedé parapléjica. ¿Se dan cuenta? Entonces, como parte del conocimiento de primeros auxilios, uno debe, en primer lugar, tratar de mantener la calma y, en segundo lugar, pensar en lo que más le conviene al paciente. ¿Sí? Pensemos eso. Ya no importa que la ambulancia se demore media hora, una hora, nosotros podemos. Ahora que terminemos el curso, ustedes van a ser capaces de mantener a esta persona con vida. Obviamente vas a ayudar en la recuperación a la persona y sobre todo, esto de acá lo resalto, aseguras su traslado. Como te repito, normalmente ya las ambulancias se demoran mucho. Ya, genial. Ya tenemos el chat activo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, permítanme un segundo. Voy a entrar por mi otro dispositivo para poder leer sus preguntas y poder saber
más de ustedes. A ver, un momentito. Listo. Ahora sí, vamos acá. Si tenemos preguntas, por favor, hasta aquí. Este es el momento para que las realicen. Ya los puedo leer porque ya tenemos el chat activo. A ver, ¿tenemos alguna pregunta hasta esta parte? Hemos visto el concepto, hemos visto los objetivos de los primeros auxilios, les he dado las diferencias entre emergencias y urgencias. ¿Tenemos alguna consulta aquí? No, nada al momento. Ya. Si tienen alguna duda, no se preocupen, escríbanla a través del chat y yo les voy a responder inmediatamente. Vamos acá. Entonces, esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? La importancia de los primeros auxilios, básicamente, en primer lugar, salvar vidas, evitar más lesiones, proteger de los riesgos y ser consciente de qué es lo que puedo hacer y de qué es lo que no puedo hacer. A ver, ¿este curso es como recibir el BLS? No. El BLS es un curso más enfocado en lo que es únicamente el RCP, en todas sus presentaciones. Acá ustedes van a aprender más, ¿no? Van a aprender más. No solamente van a aprender el RCP. Ok, dice profe. Ok, Lucía, no sé qué pasó al respecto, pero bueno, vamos a dejarte ahí. Listo, vamos a continuar. Miren aquí, el porcentaje de supervivencia. Más bien, coordinadora, no se preocupe en silenciar el chat. Ya tenemos experiencia al respecto. Así que deje los comentarios, no hay ningún problema. Lamentablemente, pues eso es una pena que se tomen el tiempo, la molestia de ingresar a fastidiar, pero estoy segura que el resto sí quiere atender y sí tiene preguntas. Así que yo voy filtrando, no se preocupe, yo voy haciendo esa labor. A ver, vamos con esta imagen importante. Mira aquí esta tablita. Nos dice que si yo actúo al momento, es decir, en el minuto cero, tengo 100% de probabilidades de que este paciente sobreviva. ¿Ya? Pero mira qué pasa si me demoro 9 minutos. Mira a cuánto ha bajado el porcentaje de supervivencia. Ha bajado al 10%. Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras yo actúe más rápido, definitivamente va a ser mucho más efectivo, mucho más efectiva la recuperación de mi paciente. ¿Ya? Recordemos que también dentro del grupo de nuestros pacientes tenemos como primeros a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas más cercanas. Entonces, en ese caso, ya debemos saber que mientras más rápido intervengamos, va a ser mucho mejor. Acá una imagen muy bonita y muy representativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando existen situaciones de guerras o atentados, desastres naturales, etcétera, normalmente siempre se busca voluntarios que puedan ayudar con el tema de los primeros auxilios. ¿Sí? Para aquellos que están en Lima, Perú, porque no les he podido preguntar de dónde son, porque a veces tenemos participantes de fuera, ¿ya? Recuerden que el Perú en general es un país sísmico, tenemos una alta probabilidad de que en algún momento suceda un sismo de gran magnitud. Entonces, en esos momentos ustedes van a ver que se arman brigadas, se arman equipos de primeros auxilios para poder brindar ayuda. ¿Ya? Para esto no es necesario tener una edad específica, no es necesario tener una condición específica, puede ser una persona mayor, puede ser una persona discapacitada. ¿Ya? Hola, ladies. Sí, al finalizar la sesión, nuestra coordinadora te va a dar mayores datos. No te preocupes, pero sí, lo importante de estos cursos es que les permita certificarse. ¿Ya? Ahora ya no se preocupen que nuestra coordinadora les va a dar todos los datos. Ustedes tranquilos. Miren esta situación de acá.
dolor de pecho. Una situación a la cual de repente han estado expuestos, si no ustedes o algún familiar, algún amigo. ¿Cómo saber si quizás es un dolor de pecho por un infarto? ¿Cómo saber si es un dolor de pecho por un tema digestivo, por un atragantamiento? Entonces, esto lo vamos a hacer. Dice, muchas gracias. No, sí, sí, vas a darte cuenta que con el paso de los días inclusive vamos a desarrollar temas y vamos a poder hablar mucho mejor con ustedes acerca de sus experiencias. Quizás han tenido, por ejemplo, contacto con alguien que le ha dado un ACV o un ataque cerebral, lo que nosotros aquí conocemos como derrame cerebral. Eso tiene unos signos y síntomas que podemos detectar, ya los vamos a ir viendo. ¿Qué más? Mira, un trauma torácico. Imagínate, ¿no? En este caso, mira la imagen. El volante ha chocado de tal manera con el tórax que mira la lesión que le ha dejado. Mira este paciente con el trauma abdominal. Ahora que estamos en una situación tan difícil, de tanta inseguridad, ¿no? Es, es probable en algún momento que quizás por robarnos nos puedan acuchillar. Un trauma encefálico, una caída, por ejemplo, en el caso de los niños, que es mucho más común. Un trauma vértebro-medular, un accidente de tránsito complejo. ¿Ven? Entonces, todas estas situaciones nosotros las vamos a poder manejar. Terminando el curso se van a dar cuenta. Listo. Entonces, como norma de primeros auxilios, ¿qué es lo que tengo que ver? Ah, perdón, dice acá, soy profesora de primaria, pero me gustaría pasar algún curso de enfermería, pero aquí en Cuba no tengo esa posibilidad. Bien, ladies, yo te invito a que revises los cursos que se van a seguir aperturando. Acá tenemos varios cursos que respectan a salud. Ojalá que puedas participar de ellos. Sí, no te preocupes. Muy bien, vamos a seguir. En el caso de los principios básicos tenemos, punto 1, no agravar el estado de la persona accidentada. Si ya está accidentado, recuerda, no debemos complicar más su situación. Como te ponía en el caso de que, pues, de repente intentas cargarme para trasladarme. No se puede. ¿Ven? ¿Por qué? Porque podrías lesionarme mucho más. Usar en todo momento el sentido común. Todos tenemos un sentido común, una intuición de que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Déjate guiar de ello también, porque todos tenemos esa habilidad de poder determinar, ¿no? Facilitar en todo momento el acceso de la persona accidentada en las mejores condiciones posibles a una atención médica especializada. Intentemos derivarlos con las personas que nos puedan ayudar. Quizás, como en el caso de ladies, no todos ustedes son personal de salud, ¿ya? Entonces, a veces no se sienten capaces de brindar los primeros auxilios. No sientan eso. Definitivamente cualquiera de nosotros puede brindar los primeros auxilios. ¿Sí? Vamos acá. Quien los presta es el primer eslabón de una cadena de supervivencia. Entonces, ¿cómo funciona esta cadena? En primer lugar, hay que reconocer cuál es la situación, evaluar su gravedad y vamos a iniciar a darle el soporte adecuado. ¿Ya? Vamos entonces a ver esto. Mira, para hacerlo, nosotros debemos aprender a pedir ayuda. Hay que activar el sistema de emergencia. A ver, les pregunto, ¿cuál es el número de emergencia? Por ejemplo, ladies, en Cuba, ¿a qué número llamamos? Para los que están acá en Lima, Perú, o los que están en el Perú en general, ¿a qué número llamamos? A ver, creo que todavía tenemos activo el chat. A ver, ¿saben? ¿No saben? ¿A qué número llamamos? No, no sé en Cuba. Ok. Tendríamos que averiguar. Miren, normalmente en la mayoría de países, bueno, latinos en general, tenemos una línea 911. Es más, inclusive
ustedes han visto en las películas, ¿no? Llamen al 911, ¿no? Entonces, ese 911 para nosotros en Perú era bien difícil acceder, no existía. Teníamos otros números. Pero les comento que la línea 911 ahora ya existe. Si ustedes están acá en Perú, pueden llamar al 911. Esta línea viene funcionando más o menos desde inicio de año, ¿ya? Desde inicio de año. Y es bastante importante, ¿por qué? Porque como ahora ya tenemos una sola línea que nos permite acceder a los bomberos, a la policía, ¿no? Al SAMU en general, es mucho más fácil porque ya no tengo que estar recordando qué número era para quién. ¿Ven? Entonces, por un lado, está bueno que el sistema de emergencias se haya integrado. Por un lado está bien. Pero por otro lado, también es un poquito retrasada la ayuda porque hasta que puedan derivar a qué grupo pertenece tu emergencia, se demoran algunos minutos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Tengamos siempre, de todas maneras, presente el 106, que es el SAMU, el Sistema de Atención Médica Urgente, donde tú justamente pides ayuda en caso de emergencias médicas. Un infarto, una convulsión, a ese número puedes llamar. ¿Sí? Si el accidente es de otro tipo, por ejemplo, de un incendio, una explosión y una persona ha quedado atrapada, ¿a qué número deberíamos comunicarnos? Deberíamos comunicarnos al 116, que son los bomberos. Si la emergencia es de un tipo, no sé, un asalto, una persona herida de muerte, ¿a quién tendríamos que llamar? A la policía. En ese caso llamamos al 105. Listo. Vamos acá. Entonces, al momento que nosotros activamos el sistema de emergencia, vamos a recordar una palabra clave, que es el PAS. Vamos a ver aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué significa el PAS? El PAS significa P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Lo primero que tengo que hacer es proteger la escena. ¿Ya? Vamos a proteger la escena. ¿Por qué? Porque cuando alguien se accidenta, todos se acercan. Unos con buenas intenciones, otros con malas. ¿Ya? Pero si tú vas a liderar la situación, tienes que manejarla de la mejor manera. Bien, entonces, como parte de proteger, por ejemplo, observen ustedes acá la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un chico que aparentemente ha tenido un accidente con su moto y un jovencito está pasando con su skate y observa la escena. Vamos acá. ¿Qué es lo que correspondería hacer? Veamos, ¿qué es lo que correspondería hacer en este caso como parte de las medidas de proteger? A ver, por ejemplo, si nosotros vamos a atender a este joven que está en el piso, ¿qué podría pasar? De repente este conductor que viene atrás distraído no se da cuenta que ha habido un accidente, avanza y nos atropella a los dos. Ahora ya no tenemos una víctima, ahora tenemos dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, como parte de proteger, debería acordonar la zona. Deberíamos, si en el caso de un auto, colocar, ¿no?, los conos de seguridad o pedirle a alguien que nos ayude en relación a eso. Tantos curiosos que se acercan, bueno, pues que nos ayuden. ¿Sí? También tengo que proteger a la víctima, porque como les decía, hay gente que se acerca también con otras intenciones. Entre ellas, la más común, robar. Entonces hay que estar muy atento a los objetos personales del paciente. ¿Sí? En la segunda parte, en lo que respecta a avisar, ya te había adelantado que debemos activar el sistema de emergencia y para eso tengo que saber los números de emergencia. Ladies, por ejemplo, nos decía que ella no conoce cuáles son los números de emergencia en Cuba.
Vamos a averiguar, igual de todas maneras, la siguiente sesión, que es mañana, yo ya lo debo de tener. Voy aprendiéndome sin querer con todos ustedes los números de emergencia, y eso es bueno, ¿ya? Quien quita en algún momento, conozco alguno de sus lugares, y ya sé a qué número recurrir. Y recién, una vez que me han confirmado de que ya está llegando la ambulancia, o por lo menos me están orientando vía telefónica, recién ahí voy a socorrer a la víctima. Sí, recién ahí voy a socorrer a la víctima. ¿Ya? Entonces, toda esta primera parte, si ustedes se percatan, consta de evaluar la escena, buscar que esta escena esté segura, y si esta escena no lo es, dos opciones: o no intervengo, o hago que la escena sea segura. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces ya te decía, en la P de proteger, antes de actuar debemos tener la seguridad de que tanto el accidentado como tú están fuera de peligro. Y mira, acá te pone un ejemplo. Si alguien se está electrocutando, yo no puedo ir corriendo a atenderlo. Primero, ¿qué tengo que hacer? Desconectar la corriente, porque si no, yo también me voy a electrocutar. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que debo hacer es, me acerco, observo la escena, veo que esta escena es segura. Si no lo es, o la hago segura o no intervengo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ser más víctimas. Ya no solamente va a ser el paciente, sino también yo, o quizás otras personas que se están acercando a ayudar. ¿Qué más? En la P de proteger, dice, también, después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer que sea seguro el lugar tanto para el accidentado como para ti. Si hubiera algún peligro, aléjalo. De no ser posible alejar el peligro, hay que alejar al accidentado del lugar. ¿Ya? Avisar, dar aviso a los sistemas de emergencia. En primer lugar, identifícate. Si tú vas a reportar una emergencia, se necesita que te identifiques, ¿no? Buenos días, mi nombre es, ¿ya? Y corrobórale el número de teléfono, ¿ya? Sobre todo un dato importante, este número de teléfono, este teléfono debe quedar libre. No debe utilizarse para seguir llamando, no debe utilizarse para nada más. Y asegurarte que tenga buena cantidad de batería. ¿Por qué? Porque probablemente mientras va viniendo la ambulancia, se van a comunicar contigo. Entonces necesita que ese teléfono esté libre, que esa línea esté libre. Tengo que decirle cuál es la dirección, darle una referencia. Estamos frente a un parque, al costado de un grifo, ¿no? Alguna referencia, cuántas personas están lesionadas, cuántas personas son. Por ejemplo, una vez sucedió de que llaman, solicitan la ayuda y dicen, 2 carros se han chocado. Ah, bueno, ¿no? 2 carros, entonces asumimos que hay una víctima, de repente lastimada por cada auto, ¿no? Y llegan 2 ambulancias. Pero resulta que el accidente no había sido entre 2 carros, 2 coches, sino había sido el accidente de 2 buses interprovinciales. Dime tú, ¿será suficiente esas 2 unidades que han llegado? 2 ambulancias para tantísimas personas heridas? No, pues, ¿verdad? No va a ser suficiente. Entonces, hasta que vuelvan a llamar, hasta que se vuelvan a comunicar, se pierde mucho tiempo. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener que reportar exactamente cuántas personas son las accidentadas y qué tipo de víctimas son. De repente, dentro del tipo de las personas encontramos un recién nacido, ¿no? De repente encontramos un adulto mayor. Entonces, hay que ver qué otras características tienen mis pacientes y reportarlas para saber qué tipo de ambulancia o qué características debe tener la ambulancia que va a venir a ayudarnos. Importante no colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje sea recibido. Acá están los números que yo les decía. Ya, cópienlos, tómenles una fotito,
¿ya? Téngalos a mano porque estos números son importantísimos. Acá en Perú, por lo menos, debemos tenerlos siempre presentes, ¿sí? Y recuerda, todos estos números ya pueden vincularse directamente, todos entre sí, con la línea 911. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, luego de esto, vamos a socorrer. Pero acá me voy a detener. Voy a dejar de compartir un ratito. A ver, acá estamos. Para compartirles un videito. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. A ver, acá está. Si tenemos alguna pregunta, por favor me dicen. No se preocupen. Ya está. ¿Ninguna pregunta? En realidad no sé, desconozco. No te preocupes, que la idea es que todos ustedes están empezando de cero. Así que tranquilo. Todos ustedes están empezando ahorita de cero, no hay ningún problema. Todos van a avanzar al mismo ritmo, al mismo nivel. Vamos acá. Yo les voy a compartir este videíto. Este videíto es justamente del SAMU, el Sistema de Atención de Médico Urgente, ¿ya? Y nos explica cómo debería ser la llamada de emergencia, ¿ya? Pero cómo debería, porque en realidad, pues a veces nos gana el nerviosismo, no sabemos qué decir. Entonces les pido, por favor, presten la atención, ¿ya? Este video que yo les voy a proyectar justamente es de un programa de televisión de acá de Perú con uno de los representantes del SAMU, uno de los médicos del SAMU. Les voy a empezar a compartir, por favor, presten atención. Aquí estamos con el doctor Carlos Malpica, ¿no? Médico de emergencias del SAMU. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Cuando ocurre una emergencia, ustedes sabrían, por ejemplo, a qué número llamar, porque a veces ni siquiera sabemos el número, ¿no, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, sí. Hay varios números de emergencia. Tenemos el número de la policía, que es el 105, los bomberos el 116, y el del SAMU, emergencias médicas, 106. Algún día tenemos una central única en la que esté un solo número, ¿no? Eso es lo que decía el doctor, ¿no? Que sí. Ya se había pensado en eso. No, están trabajando en eso. Yo supongo que debe ser unos 2, 3 años el tema. Ahora, si sabemos el número que debemos llamar, en este caso, por ejemplo, al 106, la llamada no consiste en que levantemos, ¿no?, el teléfono y digamos, una emergencia, mándenme una ambulancia a tal sitio. Sí. No, hay unos procesos a seguir. Sí, lo que pasa es que es un recurso, la ambulancia es un recurso escaso. Entonces hay que valorar, hay que hacer un triaje de la llamada, pero a veces lo que sucede es que no nos hemos puesto en el caso, entramos a un ambiente, entramos al cine, entramos a cualquier sitio y en eso ocurre un accidente. Entonces no hemos hecho el ejercicio de decir qué es lo que haría si. Entonces, si presenciamos, alguien se desvanece, por ejemplo, ya se constituye una emergencia. Entonces lo primero es, ¿a qué número llamo? En este caso vamos a llamar al 106. Vamos a hacer la simulación de la llamada. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Para que en casa vean cómo debería ser una llamada de emergencia, una correcta llamada de emergencia. Así es. ¿Aló? Buenos días, Central 106 del SAMU. ¿Cuál es la emergencia médica? Tengo una paciente que se ha desvanecido, se ha desmayado, una señora. ¿De qué número me está llamando? 990-6291-50. Disculpe, ¿qué datos me puede proporcionar de personales? Mi nombre es Carlos Malpica, yo he presenciado que una señora se ha desmayado, se ha desvanecido. Perfecto, dígame la dirección exacta y lugar de referencia de la emergencia. Avenida Petituars, 477, Cercado de Lima. Esto está cerca al Estado Nacional, frente casi a lo que era en horario nacional, acostada a la comisaría de Petituars.
Perfecto. Me informó que la paciente se ha desvanecido, ¿no? ¿En qué condición se encuentra en estos momentos? Está inconsciente, no responde, veo que está respirando, no tiene heridas, pero no responde al llamado. Perfecto. Gracias. Gracias, Carlos. Ok, muchas gracias. Miren, varios detalles. Eso sería un ejemplo, ¿no? De una Sí, llamada. ideal, pero eso no sucede, ¿no? Primero que cuando es una emergencia real la gente llama muy agitada. Exacto. Entonces uno escucha la respiración de la persona, apúrese, por favor, es una emergencia, ¿no? Y segundo, que a veces por los nervios no nos acordamos ni del número No, yo sé telefónico ni de la dirección. porque le he preguntado. Exacto. Porque, ¿cuál es la dirección? Uno no. Pero en eso imagínense no que sabe. estemos en un cine, por ejemplo, ¿no? Y no sepamos la dirección exacta. Claro, a veces el piso, en qué piso estamos, ¿no? O sea, lo que hay que es brevemente ubicarnos. Y si uno no sabe, preguntar, ¿dónde estoy, no? ¿Por qué es importante que demos nuestro número telefónico a la persona que nos atiende? Muy buena pregunta. Uno de los primeros datos que pregunta la central es el teléfono, número de teléfono. ¿Por qué? Porque a veces la llamada se corta, o entra otra llamada, o no se escucha bien, o se bloquea. Entonces ya tenemos la llamada de referencia, el número de teléfono, para que la central le devuelva la llamada. Por el mismo motivo, después que uno hace una llamada de emergencia, ese teléfono debería estar libre, no lo usen para otra cosa, porque se puede generar una rellamada de la central colapso ahí. para confirmar la ubicación, o a veces hay calles este-oeste, o a veces en un lado están los pares, en otro lado están los impares. Entonces a veces hay que precisar la dirección. O el operador también se olvidó el número, confundió el número del 7 por el 5, eso pasa, porque todo es en tiempo real. Entonces, Ahora, ¿es posible que demos, por ejemplo, otro número adicional porque podemos estar con la batería muy baja? claro, si uno tiene la batería baja, lo ideal sería dar otro número adicional, pero hay que avisarle al operador, porque generalmente lo que registramos es un solo número. Claro. Si no, al final, toda una agenda, le deja dar tiempo. Entonces tenemos el número telefónico del cual estamos llamando, dejarlo libre, y lo segundo es la dirección con una referencia, digamos, sencilla, conocida, para que, digamos, el conductor, porque nosotros lo que vamos a hacer en la central es repetir los datos tal cual, ¿no? Y el conductor que lleva la ambulancia tiene que tener una referencia. A veces la gente piensa que el mismo que le está contestando Es el mismo que está conduciendo la lo ambulancia. va a atender. Y uno llama a una central y la central es la que, digamos, despacha la unidad o la ambulancia de emergencia más cercana, ¿no? Sería importante que entre los datos que le brindemos a la persona que nos recibe la llamada, decir si es una persona, si es un niño, si es un adulto mayor, si es Sí, una mujer, un porque hombre. El sexo y aproximadamente la edad. Si es alguien que no conocemos, alguien que conocemos bien, demos los datos más completos. Si ha tenido antecedentes de un infarto cerebral, si es diabético, si es hipertenso. O sea, la central, generalmente la primera que contesta la llamada es una operadora y hace el tamizaje. Hace el tamizaje, digamos, de los datos. Y de allí esa llamada pasa a un médico, que, digamos, hace ya preguntas más dirigidas, exactamente. Entonces hay algunas que terminan en una consulta médica telefónica. O sea, se le orienta al paciente, por ejemplo, ¿no? Una chica de 22 años que presenta dificultad aguda, o ha sido un cuadro ansioso, o la otra es que sea un cuadro de asma. Entonces, esa disquisición la tiene que hacer el médico por teléfono. ¿No? Todo eso Cuando hay es que lo mismo, especificar. por ejemplo, que tenga 80 años y le falte el aire, ¿no? Entonces ahí pensaría que tiene o una neumonía o una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces la edad y el sexo sí importan, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces ya nos ha quedado claro cómo debe ser una llamada de emergencia. Vamos a repetir los teléfonos, ¿no? Los que podemos llamar. El 106, que es el del SAMU, Emergencias Médicas. Sí. El 116, que es el de Cuerpo de Bomberos, Centros y Rescate, y el 105, que es de la policía. Y decimos no decimos 106, sino 106, porque para los niños pequeños es más fácil que recuerden el 1, el 0 y el 6. Si le digo 106 a un niño pequeño, posiblemente no sepa cómo llamar. Así es, muy bien. Ahora, otro punto a destacar es que cuidado con las llamadas de broma, con las llamadas Sí, falsas, se tiene- sobre todo en estas fechas, ¿no, doctor? Hay una campaña que hacen varias instituciones, hay un sistema, una ley, hay multas. Lamentablemente, más del 90% de las llamadas que reciben las centrales de emergencia en el país son llamadas que no tienen ninguna vinculación, y muchas incluso ofensivas, con lenguaje no adecuado, o llaman solamente para molestar, o llaman y cortan, Más del cortan. 90%. Sí, y eso genera más estrés en el personal que atiende llamadas, y además que genera que se utilicen más recursos de los que se deberían. Y lo peor,
que puede estar bloqueando la línea A eso. a una emergencia real. Real, ¿no? Así que bueno, mucho cuidado, dejémonos So- ya de esas bromas, ¿no? No llamemos a probar si funciona o no, los números funcionan. Llamemos cuando tengamos una emergencia. Eso ya está comprobado. De que Sí, los funciona, números funcionan. Muy bien, doctor. Carlos Malpica, muchísimas Ok, entonces, ya hemos visto aquí, a ver, ahora sí, ya. Ya hemos visto aquí, ¿no? Lo más importante del tema de la llamada de emergencia. A ver, acá Romina nos estaba diciendo, el equivalente a 911 son dos líneas en Cuba. El 106 me dice para la policía y el 105 para los bomberos. Ya, lo que pasa es que en otros países los bomberos son personas que han estudiado como tal para ese fin. Son bomberos profesionales. Entonces, ellos pues pueden atender emergencias médicas con mucha más libertad. Aquí en Perú nuestros bomberos son voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos no son personal de salud. Son, no sé, pues abogados, ingenieros, contadores que tienen la intención de poder ayudar, ¿no? Si bien es cierto, reciben sus capacitaciones, pero no son 100% personal de salud. Entonces, por eso es que acá tenemos todavía un poquito esa dificultad. ¿Sí? Ya está. Vamos acá entonces a seguir compartiéndoles. Ya está. Ok. Ahora sí, recién después de todo esto, vamos a socorrer a nuestra víctima. La pregunta es, profesora, pero ¿por qué me demoro tanto en socorrer a la persona? Hasta esto ya se murió. Sé que de repente alguno de ustedes se está preguntando eso. ¿Qué es lo que sucede? Mira, si yo no protejo el área, como te digo, alguien distraído, ¿no? Puede atropellarme, si quizás es un accidente de carretera. O quizás yo puedo electrocutarme. No me doy cuenta y de repente el techo está por colapsar. Entonces, ¿nos queda claro que es importante proteger? Sí. Yo no puedo ir de frente corriendo sin mirar a nadie eh, a atender una víctima. Yo lo primero que tengo que hacer es proteger a la persona, protegerme yo mismo, ¿correcto? ¿Y por qué no puedo empezar a atenderla sin antes haber avisado? Ay, se comió la A. Bueno, acá, vamos a borrarlo. Ya, ¿por qué no puedo empezar a atenderla sin antes haber avisado? ¿Qué pasa si de repente la persona tiene heridas muy graves? ¿Ya? Y como yo he llevado mi curso de primeros auxilios, ya, yo trato de ayudarla, pero quizás mi ayuda no es suficiente. Quizás esta persona está sangrando mucho. Quizás esta persona ya se desmayó. Entonces, ¿qué mejor que venga una ambulancia con todos los equipos necesarios para poder asumir la responsabilidad de esta emergencia? Como te repito, yo aquí te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas, pero si no disponemos de recursos, va a ser un poco más difícil. Sí, entonces por eso es que es importante que primero avise, primero que voy a proteger la zona y al final voy a socorrer a la víctima. ¿Ya? Vamos acá, a ver un ratito. Acá, ya está. Vamos acá. Entonces, lo que yo tengo que evaluar en mi paciente, mira, son estos tres parámetros. Tengo que ver conciencia, pulso y respiración. Esto es lo más importante que tengo que ver. ¿Por qué? Porque si mi paciente está ok a todo esto, este paciente tiene probabilidades de sobrevivir. Pero si a mi paciente le falta alguno de estos, es muy probable que este paciente no sobreviva.
¿Ya? Entonces, ahí acuérdense esto que se los he remarcado, por favor. ¿Ya? Voy a hacerlo un poquito más gruesito. A ver, ya, no se olviden. Este de acá, a ver cómo estamos. Sí, ahora sí está más gruesito. Esto, ¿ya? No te olvides. Conciencia, pulso y respiración. A ver, ¿qué más te dice acá? Uno, que tienes que mantener la calma y tratar de tranquilizar a la víctima. Recuerda que la persona puede estar confundida, de repente no se acuerda ni qué pasó, no sabe dónde está, no reconoce o no se reconoce, inclusive ella misma. Intenta ofrecerle calma. No la muevas, no te olvides. Ya podrías lesionarla más. Y en la segunda parte de este curso vamos a ver la exploración primaria y luego vamos a ver la exploración secundaria. Mira acá. Retomando todo lo que hemos aprendido. En primer lugar, proteger, avisar y socorrer. En la parte de socorrer, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La evaluación primaria de la víctima. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. La evaluación primaria de la víctima. ¿Sí? Saber qué es lo que ha pasado con ella. Y ver sus signos vitales. Básicamente 3 aspectos. Conciencia, respiración y pulso. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Conciencia, respiración y pulso. Pregunten si tienen alguna duda hasta esta parte. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Nada, todo está claro. Todo está claro. Muy bien, vamos a continuar. Mira, a ver. Tú llegas, tú eres este chico, y encuentras a esta persona ahí, tirada en el piso. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, acuérdense. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo llego y la encuentro ahí tirada en el piso. ¿Cómo se llamaba ese conjunto de acciones que tenía que hacer? El PAS. ¿Te acuerdas? El PAS. Muy bien. Así es. Entonces, dentro del PAS, ¿qué tengo que hacer? P de proteger. ¿Dónde está esta chica? Si te das cuenta, parece como que cerca un parque, ¿no? Cerca un parque. ¿Hay algún peligro a su alrededor que tú puedas detectar? ¿Crees que hay algún riesgo por aquí? No parece, ¿no? Todo claro, todo bien. La escena es segura. Una vez que ya hice la P, ¿qué sigue? La A de avisar. Si la víctima está acá tirada en el piso, ¿a qué número debo llamar? A ver, coméntenme. ¿Cuál era el número de emergencias? ¿Quién se acuerda? ¿El 106 o el 106 o el 911? Excelente. El 106. Llamo y reporto. ¿No? Buenas tardes, mi nombre es. Hay una señorita, aproximadamente 20 años, en el piso. Aparentemente se ha desmayado, no reacciona, ¿verdad? Todos esos datos le vas a dar a la ambulancia. Y ellos te dirán, de repente, que están viniendo en 10, 15, 20 minutos y que la termines de evaluar. Entonces ahí viene la parte de socorrer. ¿Qué parámetros evaluabas en socorrer? ¿Te acuerdas? Son 3 parámetros. El primero, conciencia, ¿verdad? El segundo, ¿cuál era? Respiración. Y el siguiente es el
pulso. Ah, sí, voy a borrar esto de acá que me está estorbando. El siguiente es el pulso. A ver, vamos acá. ¿Dónde está borrada? Acá está mi borrador. Esto me estorba. Listo. A ver, ¿qué dice? Proteger primero y hacer un plan de contingencia. Listo. Avisar a la ambulancia si la persona está inconsciente. En buscar un documento para avisar qué tipo de paciente. Muy bien. Socorrer, si sabes primeros auxilios, deberíamos ver si está. Así es, correcto. ¿Quién ha sido? John. Muy bien, John. Ese es en resumen lo que debemos hacer. Miren, si ustedes se percatan, han cambiado su manera de pensar. Muchas personas creen que hacer primeros auxilios es, yo veo una víctima, voy corriendo sobre ella, ¿no? Voy corriendo a atenderla. Cuando no me fijo de los peligros, de los riesgos que puede haber, no solamente para mí, sino también para ella. ¿Ya? Vamos acá, mira. Entonces, ¿cuáles son las técnicas básicas de primeros auxilios? Bueno, acá les sale una parte introductoria, pero lo que más, estoy segura, lo que más les va a importar es esto de acá. Aprender a hacer RCP y la maniobra de Heimlich. Esos son los dos temas más top dentro del grupo de primeros auxilios y esos temas son justamente los que vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Obviamente también vamos a ver pues quemaduras, heridas, hemorragias, cómo armar un kit de primeros auxilios, ¿no? Excelente. Vamos acá. Este es el RCP, esta es la maniobra de Heimlich y esto también es lo que vamos a ver. Listo. Entonces, un ratito. Aquí estamos. Ya. Voy a compartirles otro videito pequeñito, ¿ya? Para que puedan ver todo el PAS completamente. Ya. Sí, este es. Esta es la conducta PAS. A ver, un ratito. Esa está la... No, 5:30. 5:30. Ya está. Vamos entonces a ver este videito, un ratito, que me salen primero los anuncios. Un segundo. Este ya está. Ahora sí. Les comparto. La conducta PAS es un término utilizado para describir una secuencia de acciones al encontrarnos en una situación de emergencia. La sigla PAS corresponde a proteger, avisar y socorrer. La conducta PAS es el primer protocolo que debemos aplicar ante cualquier situación de emergencia, nos encontremos en el contexto en el que nos encontremos. Da igual cuál sea el espacio, da igual cuál sea el momento del accidente que haya ocurrido, deberemos aplicar este protocolo. El protocolo PAS son 3 siglas, las cuales se explican proteger, avisar y socorrer. Lo más importante ante cualquier emergencia es que no se produzca otra situación de emergencia. Para ello, lo primero de todo va a ser la P, proteger. Debemos proteger diferentes cosas. Lo primero que vamos a proteger es a nosotros mismos. Tenemos que protegernos para poder actuar como socorristas y no pasar a ser otra víctima. En cuanto a protegernos a nosotros mismos, podemos tomar diferentes medidas. Lo primero de todo y que todos conoceremos es si tenemos disponibilidad de aplicar EPIs y usar EPIs, usarlos, como pueden ser simplemente guantes, mascarillas, cualquier medida de protección, cualquier barrera sanitaria. Nos protegeremos analizando el escenario, viendo que no haya ningún factor, que no haya ningún elemento que pueda provocarnos a nosotros un accidente. Por ejemplo, entrar en un aula, ver que hay una lámpara colgando y unos cables chispeando, por ejemplo, pues antes de nosotros entrar en ese sitio, deberemos tomar la medida de seguridad que nos parezca correspondiente, como
llamar al conserje del sitio y que corte la luz, o buscar el cuadro eléctrico para cortar nosotros mismos la luz. Lo segundo que vamos a proteger es el entorno. El accidente que ya ha ocurrido no lo podemos evitar, pero si existe cualquier motivo por el que se pueda provocar otro accidente, primero tenemos que evitar eso. Primero, que no se repita otro accidente o no haya otra víctima. Y lo último que vamos a proteger va a ser a la víctima. Es lo último, lo explicamos como primero, segundo y tercero, pero al final todo va a ser simultáneo, porque cuando nos protegemos a nosotros mismos también estamos protegiendo al entorno y vamos a estar protegiendo a la víctima. Una vez está la escena protegida, vamos a pasar a avisar. Avisar es muy importante, porque no cualquier persona puede ayudarnos con unos primeros auxilios avanzados, pero cualquier persona va a poder ir a buscar ayuda, va a poder hacer cualquier cosa para poder mejorar esa situación. Para avisar es importante conocer sobre todo el número de emergencias en toda la Comunidad Europea, que va a ser el 112. Cuando llamamos al 112, aquí estamos llamando al Centro Coordinador de Emergencias. Cuando llamamos al Centro Coordinador de Emergencias, normalmente la persona que nos atiende va a ser un técnico en emergencias sanitarias que va a hacer un triaje sobre la emergencia sobre la que estamos llamando nosotros. Nosotros vamos a dar diferentes datos, pero tenemos que tener en cuenta qué datos dar. Lo primero de todo y más importante va a ser decir dónde estamos, ya que si damos muchos detalles sobre la emergencia, pero no decimos dónde estamos, no van a ser capaces de localizar esa emergencia y de ubicarnos. Con lo cual, lo primero sería presentarnos y ubicarnos, decir dónde estamos. Lo siguiente ya va a ser empezar a decir cuál es la situación de emergencia, el número de víctimas que tenemos, si conocemos qué le ha pasado y cuál es su estado, para lo que haremos una posterior valoración primaria. El otro recurso que tendríamos para pedir ayuda es cualquier persona que tengamos alrededor. Cualquier persona, como hemos dicho antes, no va a saber aplicar unos primeros auxilios avanzados, pero sí que va a saber ir en busca de otra ayuda o ser esa persona encargada de llamar al 112. Una vez hemos protegido y hemos avisado, vamos a empezar a socorrer a esa persona o a esas personas, depende el número de víctimas que haya. Para socorrer a esas personas deberemos empezar con la valoración primaria. Listo. Ya estamos. Volvemos entonces a compartir. Ya. Vamos a ver ahora los signos vitales. ¿Sí? A ver, a ver. Un ratito. Un ratito, por favor. Ya. Vamos ahora con los signos vitales. Si bien es cierto, como parte de la valoración primaria no están los signos vitales, pero aquí se los vamos a enseñar. Mira, ¿qué son los signos vitales? Tal como su nombre lo dice, son signos, ¿verdad? Son números, son manifestaciones fisiológicas y objetivas que me indican que esta persona está viva. ¿Qué quiere decir entonces? Que solamente voy a encontrar signos vitales ¿en dónde? En una persona que está viva. Si una persona no tiene signos vitales, quiere decir que esta persona ha fallecido. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante evaluar siempre los signos vitales. Mira aquí. ¿Cuáles son los signos vitales? Acá yo te los voy a resaltar. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que vendría a ser lo mismo que el pulso. A ver, vamos acá. Frecuencia respiratoria. Si yo te pregunto, ¿con qué frecuencia haces tal o cual cosa? Tú me vas a dar un número, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, comes frituras?
De repente tú me dices, una vez a la semana. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos frecuencia respiratoria es con qué frecuencia esta persona respira. Entonces vendría a ser el número de respiraciones por minuto. ¿Cuáles son los datos importantes aquí? Mira, observa. ¡Ay, qué pasó! Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Por qué salió así? ¿Qué pasó? Ya, a ver. Igual de todas maneras ahí ustedes lo tienen. Ya, espérenme. Dibujar. Ahora sí. Estas son nuestras respiraciones por minuto. Observa. Si eres un adulto de 18 o de 16 a 20, si eres un niño respiras más rápido, ¿ya? Y si eres un bebé, mucho más rápido aún. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aprender cómo controlar la frecuencia respiratoria. Yo ahorita les voy a explicar. Vamos a ver la siguiente, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos habla de cuántas veces late tu corazón por minuto. ¿Dónde están esos valores? Aquí. Esa es la frecuencia cardíaca. Observa, si eres un adulto, si eres un niño, si eres un bebé. ¿Ya? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? ¿Por qué un adulto respira más rápido que un niño? O al revés, en este caso, un niño respira más rápido. Un bebé respira mucho más rápido. ¿Alguien sabe? No, no, no. Ya, lo que sucede es que en el bebé, recuerda, y en el niño en general, todos sus procesos están en pleno desarrollo. ¿Ya? Todos sus procesos están en pleno desarrollo. En cambio, ya tú y yo que somos adultos, ya tenemos unos valores más estándar. Ya nosotros ya no estamos en desarrollo. Ya todos nuestros órganos, todo se terminó de desarrollar por completo. Bien, entonces acá no. Acá en este caso, ellos están en pleno desarrollo, su corazón, sus pulmones necesitan una frecuencia mucho más rápida para poder satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Mira acá otro signo vital importante, el pulso. Pregunto, ¿el pulso vendrá a ser lo mismo que la frecuencia cardíaca? No, ya, no es lo mismo. ¿Sí? El pulso, ya, solamente, en primeros auxilios por lo menos, solamente nos determina si hay o no hay latidos. Nada más. No importa cuántas veces lata, no importa. Eso ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pero cuando tú hablas, ¿hay pulso? Te refieres a que si hay o no hay latidos. Pregunto, ¿en la presión o la tensión arterial, podré tomar la presión arterial durante una emergencia? A ver, ¿alguien sabe? No, yo no voy a tener los implementos para poder tomarle la presión arterial a mi paciente en la calle. ¿Quién lleva su tensiómetro, su estetoscopio? ¿Quién lo lleva? Nadie. ¿Ves? Entonces, ok, vamos a tener en cuenta que los signos vitales que nosotros tomamos, ¿sí? Básicamente son frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. ¿Sí? Vamos acá. ¿Podré tomarle la temperatura a un pacientito en la calle? Difícil también, pues, ¿no? Entonces vamos acá con los signos vitales que ustedes van a ver con mayor frecuencia. Mira acá, la temperatura.
¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor de tu cuerpo. Eso sí ya lo debemos tener claro. ¿Cuáles son sus valores normales? Acá te los resalto. De 36.1 a 37.2. ¿Ya? Ahora, esa temperatura, pues, van a haber algunos factores que influyen y que no van a hacer que la temperatura sea real. Pueden cambiar los valores. Por ejemplo, la edad. Un bebé, su temperatura es mucho más difícil de controlar. Ellos rapiditos, si están expuestos a mucho frío, pueden inclusive entrar en shock. Un adulto mayor también, si te das cuenta. ¿Sí? Un adulto mayor también. Cuando naces también hay un descenso de la temperatura considerable, con el crecimiento aumenta, en la vejez nuevamente vuelve a descender y hay cambios durante el día. Vamos a ir con nuestro videíto rápidamente de cómo controlar la temperatura. Permítanme un segundito. Aquí está. Temperatura. Ay, estoy tecleando mal. Vamos acá. Ya. Entonces, acá les voy a mostrar cómo tomar la temperatura, tanto con el termómetro de mercurio como con los termómetros digitales, aunque ahora todos tenemos casi ya los termómetros digitales. Los de mercurio casi han salido del mercado porque generan, bueno, se ha visto que generan toxicidad. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si se cae un termómetro, deberíamos estar llamando inmediatamente a los bomberos, aunque ustedes no lo crean. Ya está. Ahora sí ya tengo listo el video. Les comparto, por favor, observen atentos. Terminado, si tenemos alguna pregunta, me dicen. Primero, vamos a lavarnos las manos cumpliendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que puedes ver haciendo clic en este video. Segundo, informar al paciente el procedimiento a realizar. Tercero, comprobar que la axila esté limpia, si no podemos limpiar con tolunda y alcohol. Cuarto, desinfectamos el sensor del termómetro y agitamos si es el de mercurio para que este metal descienda por debajo de los 35 grados centígrados. Si es el digital, solo prendemos. Quinto, colocamos en todo el centro, en la mitad de la axila y le pedimos al paciente que cruce el brazo. Si es el de mercurio, lo dejamos allí de 3 a 5 minutos. Si es el digital, lo dejamos allí hasta que el dispositivo pite o se prenda la alarma. Muy bien. Como se acaba de prender la alarma, entonces, sexto paso, realizamos la lectura. Si por el contrario es el de mercurio, vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Resulta que este dispositivo no es circular, sino piramidal. Eso quiere decir que tiene 3 lados en su estructura. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hay una parte del dispositivo que contiene la marca. Esta marca la vamos a dejar en la base del dispositivo. Y en los 2 lados, el que tú estás viendo y el que yo estoy viendo, deben quedar las escalas numéricas de los grados Celsius o centígrados y de los grados Fahrenheit. Veámoslo más de cerca. Vamos a colocarlo de tal forma que por un lado se vea la escala numérica de los grados Fahrenheit
y por el otro lado la escala numérica de los grados centígrados, mientras que la marca del dispositivo queda en la base. Recuerden no tocar el bulbo porque alteran la medición. Vamos a mirar entonces exactamente esa punta y allí veremos una barra oscura, ese es el mercurio, y donde termina esa barrita oscura que en este momento estamos viendo, allí este valor es el de la temperatura corporal de nuestro paciente. Perfecto, en este caso es 36.8 grados centígrados. Ahora solo nos falta registrar. Recuerda que es muy importante volver a desinfectar el termómetro para guardarlo y realizar nuevamente el lavado de manos. ¿Cuál es el valor de la temperatura corporal? El valor normal de la temperatura corporal va de los 36 grados centígrados a los 37 grados centígrados. En los países en los que se usa la escala de grados Fahrenheit iría de los 96.8 grados Fahrenheit a 98.6 grados Fahrenheit. Asimismo se pueden presentar otras condiciones clínicas, como por ejemplo, si tenemos valores de temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados, se podría declarar una hipotermia. Por encima de los 37 grados centígrados y hasta 38 grados centígrados, la febrícula. De 38 a 39 grados centígrados, la fiebre moderada, y mayor a 39 grados centígrados, la fiebre alta. Pero es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, en condiciones como hipotermia o febrícula, el contexto de cada uno de los pacientes, porque no será igual la temperatura que nosotros tomemos a un paciente a las 5 de la mañana que tomársela a ese mismo paciente a la 1 de la tarde. Tampoco será igual si acaba de ducharse, por ejemplo, o si nos encontramos en una ciudad o un estado donde la temperatura es muy baja o muy alta. ¿Qué condiciones pueden alterar? Bien, entonces hemos visto ya cómo es que se toma la temperatura. Vamos a seguir. Vamos acá. A ver. Ya está. Ay, no, perdón, casi. Ahora sí. Ya está. Entonces ya vimos la temperatura. Vamos a ver el pulso. O bueno, mejor dicho, la frecuencia cardíaca. Acá están los valores, ¿ya? ¿Qué puede hacer que cambie? ¿Qué puede hacer que cambie este pulso? La edad, como dice aquí, disminuye con el crecimiento y continúa su reducción hasta la vejez extrema. El sexo es más lento y de menor frecuencia en los varones que en las mujeres. También va a depender la actividad física o emocional. Si yo acabo de hacer mucho ejercicio, probablemente mis valores de frecuencia cardíaca van a estar más acelerados. Emocional, si estoy molesta, si estoy discutiendo con alguien, también van a estar acelerados. Bien, y les voy a pasar, acá está. Cuando nosotros tenemos la frecuencia cardíaca muy bajita, se denomina bradicardia. Y cuando la tenemos elevada, se llama taquicardia. No voy a entrar en más detalles porque vamos a ver ahorita un videíto donde está justamente, a ver, acá está. Ahora sí. Ya, vamos a ver el control de de la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria juntas. ¿Por qué se toman juntas? Se toman juntas porque la frecuencia respiratoria es un signo vital que se puede manipular. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero, puedo respirar más rápido o más lento. Entonces, la idea es que no alteremos voluntariamente esos signos, ¿ok? Vamos acá, espérenme. Vamos al procedimiento.
Siempre le comunicamos al paciente que le vamos a realizar la toma de sus signos vitales para que se sienta seguro. Utilizaremos estos dos dedos, el índice y el medio. El dedo pulgar no se usa porque este tiene su propio pulso, que si lo usas podrías confundirte cuando vayas a tomar el pulso del paciente. Ok, colocamos el brazo del paciente de esta forma para que se encuentre en una superficie firme y sea más fácil sentir el pulso. Colocaremos los dedos en dirección a la arteria radial, que lo podemos ubicar guiándonos en dirección del dedo pulgar del paciente. El dedo pulgar no se usa porque este tiene su propio pulso, que si lo usas podrías confundirte cuando vayas a tomar el pulso del paciente. Ok, colocamos el brazo del paciente de esta forma. A ver, un segundito, creo que hay un problema acá con el video. Voy a volver a compartir. Siempre le comunicamos al paciente que le vamos a realizar la toma de sus signos vitales para que se sienta seguro. Utilizaremos estos dos dedos, el índice y el medio. El dedo pulgar no se usa porque este tiene su propio pulso, que si lo usas podrías confundirte cuando vayas a tomar el pulso del paciente. Ok, colocamos el brazo del paciente de esta forma. Bien, parece que el video tiene algunos inconvenientes. Voy a proponer otro. Espérenme. Acá tengo otro. Parece que algo ha pasado con el video, pero bueno, no hay problema. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Ya voy a compartir el video. Aquí estamos. Ya. Ahora sí, les comparto este nuevo video. Primera, el paciente debe estar en un reposo sentado o acostado al menos 5 a 10 minutos antes de la toma. Y segundo, exactamente antes de la toma no debe haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante. Ahora que ya está listo, sigamos los siguientes pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo, no te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado, solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. ¿Qué condiciones puede Ya. Bueno, al final medio se estaba cortando, pero todo no se vio bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo tomo la frecuencia cardíaca? La voy a tomar a partir de ubicar el pulso.
¿Dónde voy a ubicar ese pulso? Como ustedes han visto, el principal es el pulso radial, aquel que está siguiendo justamente la línea del dedito pulgar hacia abajo. Ok, ya estamos. Vamos acá para que ustedes puedan ver lo siguiente. Espérenme. Ok, vamos acá. ¿Tienen tensiómetro digital? No, lo que pasa es que estamos viendo, ojo, estamos viendo solamente frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. No estamos viendo todos los signos vitales. Ya, no estamos viendo todos. Ahora sí. Les comparto rapidito, antes de que se nos vaya el tiempo, el videíto de frecuencia respiratoria. Este valor o número o cifra concluyente de un diagnóstico. Partiendo de esta aclaración, tenemos un valor estándar de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando tenemos una frecuencia respiratoria por debajo de las 12 respiraciones por minuto, se llama bradipnea y es algo como esto. En cambio, valores por encima de las 20 respiraciones por minuto se llaman taquipnea y sería algo como esto. También podemos encontrar otras dos. Ya está. Muy bien. Entonces, ya para ir finalizando con esta parte. A ver, aquí estamos. A ver, aquí está. Se cerró sin querer el PPT un momento. Bueno, creo que les voy a compartir en pantalla completa porque no quiere ahorita. Ya. Vamos acá. A ver. Ya. Muy bien, entonces, mira, ya para cerrar, tenemos esta parte de aquí. Esto ya lo hemos visto, la respiración, todo esto, ya está. Vamos al caso práctico ya para terminar. Vas caminando por la calle y te encuentras una señora mayor, dice acá aproximadamente de 60 años, tumbada en el suelo, boca arriba e inmóvil. Al acercarte a ella, comprobar su respuesta, verificas que no responde. Mira, le sacudes suavemente los hombros y le hablas en alto. Pero observas que respira con normalidad. A ver, ¿cómo sería nuestra atención aquí? En primer lugar, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que teníamos que hacer en primer lugar? Cuando encontramos una víctima en el piso, desconocemos qué es lo que ha sucedido. Ya, yo soy una persona totalmente ajena a la víctima. El PAS, así es. El PAS, muy bien. En este caso, ¿dónde está la señora? A ver, si tú observas acá la imagen. ¿Dónde está esta señora? ¿Te das cuenta? Parece una pista, ¿no? Parece la pista. ¿Cómo podría hacer para protegerla? De repente cerrando la calle, pidiendo ayuda. Quizás hay por ahí un policía que me pueda ayudar, porque podría venir un conductor que no esté atento y sin querer, pues, la atropella. ¿Ven? Avisar. Claro. Muy bien. Avisar. Tengo que avisar y activar el sistema de emergencia.
¿sí? Tengo que llamar y reportar que es una señora, más o menos de 60 años, como dice aquí, no reacciona, tú ya la estás tocando, la estás moviendo, la estás hablando fuertemente y no reacciona, pero que sí respira. ¿Verdad? Y en este caso, en el aspecto de socorrer, ¿qué podríamos hacer por ella? Evaluamos los 3 aspectos importantes, que eran, a ver cuáles eran esos 3 aspectos. Evalúo su conciencia, su respiración y su pulso. Así es. Y ya estamos. Nada más por ahora, porque ya en nuestras siguientes sesiones vamos a ir ahondando mucho más en su actuación y en todas las posibilidades que ustedes tienen para poder ayudar a una víctima. Muy bien, entonces, mira, acá estaban las respuestas, pero esas ya las vimos. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? Me dicen, por favor. Algo que no les haya quedado claro o sí está todo claro. Me dicen, por favor. Muchas gracias por tu comentario, Betty. Sí, en realidad nuestro tiempo es bastante corto, pero nosotros lo hemos dosificado de tal manera para que todos los contenidos que queremos brindarles lo puedan ustedes entender de la mejor forma. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que no hay ninguna pregunta, muchas gracias por todos sus comentarios. Le voy a dar pase a nuestra coordinadora para que les pueda despejar algunas dudas que vi que por ahí estaban escribiendo acerca de las fechas y las clases y todo lo demás. ¿Los adolescentes entran en el rango de adultos? Sí, sí, Marisela. Ellos ya entran en el rango de adultos.